Bueno, voy a compartir para proyectar la presentación y arrancar. Bueno, dentro del tema de normas internacionales de auditoría, vamos a tocar un tema bien importante en la sesión de hoy y quise que fuera la primera y la he denominado riesgos. ¿Por qué es tan importante y por qué quiero atacarlo de primerazo? Pues básicamente porque digamos que desde comienzos del año 2000, toda la auditoría sufrió un vuelco total. Y la auditoría hoy en día, y digamos que desde esa época, la auditoría adquirió digamos que eh, se empezó a orientar a riesgos. Es decir, en la medida en que una empresa sepa cuáles son los riesgos que la agobian, sepa cuáles son los riesgos que la persiguen y los ataca, o bueno, se dice los gestiona, en la medida en que la empresa los aprende a gestionar, pues digamos que va a ser una empresa que va a sufrir de menos inconvenientes a futuro, ¿ok? Por eso hoy en día se habla que todos los procesos de auditoría son unos procesos orientados a riesgos, ¿ok? Ninguna empresa, sin importar su tamaño, sin importar si es una empresa que está exenta de que pueda sufrir riesgos y digamos que no hay empresa que no esté, es decir, que una empresa pueda decir, mire, yo no me preocupa ningún tipo de riesgo, ni interno ni externo, ¿sí? Esa empresa no existe. Eh, digamos que ese tipo de riesgos, cuando un riesgo se logra materializar, ahí es cuando ya se habla de un verdadero problema. ¿Por qué? Porque esa materialización de ese riesgo, básicamente converge o replica en un tema financiero, en un tema de reputación, que es lo peor que le puede pasar a una empresa. Cuando una empresa cae en temas en donde su imagen se ve afectada, eso es bien difícil de levantar. Es bien difícil de cambiarle a las personas la percepción de algo que en algún momento hizo mal una empresa. ¿Ok? Entonces, pues para nadie es un secreto cuando, no sé si han tenido oportunidad de ver la entrevista que le hicieron al CEO de Monsanto, la empresa que vende el glifosato y todo ese tipo de químicos. Bueno, cuando era Monsanto, porque ahora es Bayer. Y le decían, bueno, pero usted sabe que están contaminando las fuentes hídricas. Y le decía, no, 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 nosotros no estamos contaminando, eso no, esos son químicos buenos, son químicos que no le hacen daño a la persona, no tiene ningún problema. Y dice, pero esa agua es la que estamos consumiendo nosotros, esa agua que viene del río, la medio purifican en un momento de tiempo y luego llega al acueducto y es el agua que ingerimos. Y decía, sí, pero esa agua no tiene ningún problema. Y le sirvieron un vaso de agua y le dijeron, tómese esta agua que es del grifo, a ver y usted demuéstrenos. Y el tipo dijo, ah, no, pero es que yo tampoco soy estúpido, ¿sí? Entonces, cuando uno ve la respuesta de este tipo, dice, miércoles, o sea, qué confianza, ¿sí? Y obviamente, pues la empresa empezó a perder mucha credibilidad, la gente ya se empezó a ir en contra de ella, y cuando eso pasa, pues las empresas no les queda otro mecanismo que vender. ¿Sí? Cambiar su razón social, empezar a poner otras personas al frente de la organización con el ánimo de dar una idea totalmente diferente de lo que es esa organización. Entonces, ese tema de riesgos es bien complicado. Es bien complicado en el momento en que la empresa no los gestiona. Cuando una empresa empieza a gestionar sus riesgos, ya la situación se empieza a normalizar, ¿ok? Es importante entender que los riesgos siempre siempre van a estar presentes. Y esto, y digamos que por el simple hecho de saber que esos riesgos van a estar presentes, es por lo que hay que hacer un trabajo de identificación de esos riesgos y una vez ya los hemos identificado, hay que empezar a desarrollar un plan de prevención para cada uno de esos riesgos con el único propósito de evitar que esos riesgos se materialicen.
¿sí? Y en caso que, por la razón que sea, que se pueda llegar a materializar un riesgo de esos, poder actuar de una manera ágil y eficaz para impedir que se afecten los objetivos que se ha planeado la organización. Ese análisis y esa evaluación, digamos que está dirigido a cualquier tipo de sistema, ¿sí? Ya sea un sistema de operación, un sistema de lavado de activos, un sistema de financiación del terrorismo, un sistema tecnológico. Digamos que en la sesión del día de hoy, vamos a abordar todo lo que tiene que ver con las técnicas y herramientas que le permitirán adelantarse a los hechos y poder descubrir los riesgos a los que se puede estar exponiendo una organización. Vamos a ver claves para poder gestionarlos y algunos, digamos que tips para poder mitigarlos teniendo como referencia la ISO 31000 y el anexo 31010. ¿Listo? Entonces, básicamente, hacia allá es que vamos a llevar la sesión. Digamos que la sesión está organizada de la siguiente manera. Tenemos, vamos a definir qué es un riesgo. Vamos a indicar qué es un método de análisis, cuáles son las técnicas para identificar los riesgos, cuáles son las ventajas de hacer una identificación de riesgos y un caso de estudio, con el propósito pues, de tener el tema cubierto a completitud. ¿Ok? Lo primero, entonces, ¿qué es un riesgo? Digamos que riesgo es la posibilidad de incurrir en pérdidas, ya sea por causas o por fallas en los recursos. Y cuando hablo de recursos, puede ser recurso humano, puede ser un proceso, puede ser un recurso tecnológico o por ocurrencia de un acontecimiento externo. ¿Ok? Según el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, Basilea es en Suiza, un riesgo es toda la posibilidad de ocurrencia de una situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de una entidad y que le impidan el logro de sus objetivos. ¿Ok? Eso es un riesgo. Y existen dos tipos de riesgo. Existen los riesgos financieros y los riesgos no financieros. Entonces, los financieros se dividen en tres. Tenemos los riesgos de mercado que se originan en gran parte por las incertidumbres económicas, lo cual puede impactar en el rendimiento de todas las empresas y no de una sola en particular. Ese es el riesgo de mercadeo, que es un riesgo financiero. Otro riesgo financiero es el riesgo de crédito, que es la posibilidad que un acreedor no reciba el pago de un préstamo o que lo reciba con atraso. Es una manera de determinar la capacidad que tiene un deudor de cumplir con sus obligaciones de pago. Y en tercer lugar, un riesgo financiero es un riesgo de liquidez. Y es, frente a ese riesgo de liquidez, se hace referencia a que es la posibilidad de que una empresa no consiga cumplir con sus compromisos. Y una de las causas es la mala gestión del flujo de caja. ¿Ok? Entonces, estos tres son los riesgos financieros. Ahora, los riesgos no financieros, ¿cuáles vienen siendo? Básicamente, se dividen en operativos que hacen referencia a aquellos riesgos que se pueden presentar por problemas originados en los procesos, en la infraestructura, en los recursos humanos, en temas de tecnología o de eventos externos. Eso es de la óptica del operativo. Pero también hay riesgos no financieros que se dividen en riesgos legales. Y se dice que un riesgo es legal cuando no se cumple con los requerimientos legales que son exigidos y se incurre en sanciones. Y el último riesgo no financiero es el reputacional, que es aquella publicidad negativa que afecta directamente la imagen de la organización, pérdida de clientes y credibilidad en el mercado. ¿Ok? Ahora, eh, vamos a hablar acerca de qué es un método de análisis. ¿Listo? Frente a esa parte, digamos que por método de análisis podemos indicar que es una técnica que se utiliza específicamente para evaluar los riesgos, ya sean riesgos de un proceso o de un proyecto, y esa metodología de método de análisis es la que permite tomar decisiones que ayudan a estar un paso adelante para poder contar con acciones de prevención para evitar peligros potenciales o reducir su impacto. Y aquí es importante
tener en cuenta que no existe una única forma de hacerlo, ¿sí? Eh, digamos que la norma ISO 31000 da unos parámetros o digamos que da como una guía para poder determinar ese tipo de situaciones. Entonces aquí lo que cada organización debe realizar es revisar cada una de las técnicas y poder entender cuál es la mejor, cuál es la que más se ajusta a las necesidades internas, dependiendo de qué, dependiendo del esquema que está planteado en la organización. Hay que determinar cuáles son los posibles riesgos que se pueden presentar y, obviamente, tener perfectamente claro el organigrama que está establecido. Entonces, básicamente, podemos decir que todos esos elementos son ajustables y son parametrizables. Y al mismo tiempo, se pueden usar diferentes técnicas ¿para qué? Para la identificación de riesgos. ¿Ok? Digamos que la forma ideal de realizar la gestión es seleccionar y combinar las mejores según el tipo de negocio o el tipo de proyecto que se esté desarrollando. Por eso es que a la hora de seleccionar hay que tener en cuenta que algunas de esas herramientas son más idóneas para evaluar las causas de un problema, mientras que hay otras herramientas que son más idóneas o más adecuadas para valorar las consecuencias. Entonces, básicamente, ese proceso de gestión del riesgo, según la norma ISO 31000 del año 2009, indica que se tiene por un lado, eh, digamos que es lo que se hace acá es todo lo que tiene que ver con el proceso de gestión de riesgos, ¿ok? Entonces, se tiene por un lado un proceso de comunicación y consulta en donde hay una participación de toda la organización y aquí esto es clave que todo el ente que conforma la empresa esté perfectamente organizado, estén todos orientados y digamos que, como se dice en el argot popular, se hayan puesto la camiseta para sacar este tema adelante. Esto de los riesgos no es una tarea fácil, esto no es que ya todo esté inventado, no es que solamente se necesite una persona que sea la que sepa y ella se encarga de sacar adelante todo el mapa de riesgos. No, hay que hablar con todos los integrantes de la organización. ¿Por qué? Porque cada quien maneja un proceso, cada quien está inmerso, así su tarea sea pequeñita, esa tarea puede llegar a traer, puede tener un riesgo implícito que puede llegar a desencadenar en un gran problema. ¿Ok? Por eso es importante la participación de toda la organización. Entonces, cuando existe ese proceso de comunicación y consulta, ¿qué va a pasar? Se va en primera instancia a establecer el contexto. Pero cuando se establece el contexto, es decir, cuando yo ya conozco toda la organización, es decir, cuando hablo de conocer toda la organización es conocer su modelo de negocio, conocer a sus clientes, conocer a sus proveedores, conocer el medio en el cual está, el medio que la rodea, conocer el sector al cual pertenece la organización. Todo eso es establecer el contexto. Partiendo de, de ese establecimiento del contexto, yo ya puedo empezar a evaluar los riesgos, ¿ok? Con evaluar los riesgos, ¿qué estoy diciendo? Primero, tengo que identificarlos, y digamos que para identificar riesgos hay varias metodologías. De pronto la más utilizada es como la lluvia de ideas, que es en donde usted reúne a los miembros de un área específica, de los dueños de un proceso específico, los sienta y les dice, bueno, comienza con ellos a decir, bueno, vamos a identificar los riesgos de su proceso, de solo su proceso. Entonces, ¿usted qué hace? Entonces, imagínense que somos una universidad. Entonces, no, yo soy el jefe de admisiones. Ah, bueno, ok. ¿Qué riesgos considera usted que envuelven su actividad? Dice el hombre, dice, no, pues un riesgo para mí puede ser que no aprueben la renovación de un registro de un programa. ¿Sí? Entonces, yo ya no voy a poder ofertar ese programa, no vamos a poder tener inscritos y eso va a hacer que se nos genere un hueco en la, en esa cohorte y no vamos a tener estudiantes por esos periodos hasta que no nos aprueben el registro calificado. ¿Ok? Eso es muy bueno. ¿Y cómo lo atacamos? No, entonces tenemos que crear un plan para evitar que las facultades se demoren en la presentación de esos documentos ante quién? Ante el Ministerio de Educación. Ah, bueno, ¿y qué cree que debemos hacer? No, queremos una alerta en donde se sepa cuándo se vence el registro o cuándo tiene que la facultad empezar a trabajar en la elaboración de ese nuevo documento para presentarlo al ministerio
dentro de tal fecha. Entonces comienza uno a parametrizar en el sistema, comienza a crear una serie de reportes, comienza a crear las alertas con el propósito de avisarle a todos los involucrados. Eso no es solamente el de admisiones, eso le tiene que llegar a los decanos, le tiene que llegar a los vicerrectores, para que entre todos estén pendientes de ese proceso, porque es clave. Si no hay programas, no hay estudiantes, y si no hay estudiantes, no hay matrículas. ¿Ok? Entonces, mire lo delicado que termina siendo eso. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer es identificar los riesgos que nos están, como se dice vulgarmente, nos respiran en la nuca. ¿Ok? Luego que ya los he identificado, tengo que empezar a analizarlos. ¿Ok? Y en ese análisis voy a de pronto a categorizarlos, voy a decir, este riesgo es como más importante. Entonces, es que pueden haber varios riesgos en el área de admisiones. Entonces, el riesgo más importante es que no hayan programas. Si no hay programas, no hay inscripciones. Y si no hay inscripciones, no hay estudiantes. Pero puede que haya otro riesgo y es que yo esté ofertando un programa que no tiene registro. ¿Sí? A ella el riesgo puede ser un riesgo jurídico, puede ser un riesgo inclusive hasta reputacional. ¿Por qué? Porque me van a acusar a mí de haber hecho, de estar cometiendo un acto ilícito por estar ofreciendo un programa cuyo registro está vencido. Entonces yo digo, miércoles, ¿y ahora yo qué hago? ¿Cómo me salgo de esta? No, le voy a devolver la plata a los estudiantes que se matricularon. Pues igual, ellos van a hacerle mala fama a usted. Uy, en esa universidad es re mala, imagínese. Después de que yo había pagado, me dijeron que es que el programa no tenía registro, no, nos querían era engañar. Sí, entonces comienza ese tipo de situación. Entonces yo identifico los riesgos y los comienzo a analizar y empiezo a categorizarlos para poder, ¿qué? Atacarlos, ¿ok? Entonces, identifico los riesgos, los analizo y luego evalúo esos riesgos. ¿Para qué? Para ahí sí poder tratarlos. Yo digo atacarlos, pero el término correcto es tratar los riesgos o gestionar los riesgos. Estoy hablando de un término mucho más técnico. Entonces, nótese los pasos que hay que dar para poder encontrar esos riesgos. Entonces, yo primero los identifico. ¿Y cómo los identifico? Hablando con los dueños de los procesos, que son los que están metidos en ese proceso, son los que conocen la minucia y pueden identificar los diferentes riesgos que hay al interior de su proceso. Yo desde afuera llego a admisiones. No, esa gente no, ¿qué riesgos van a tener? No, ahí no hay nada, ni siquiera riesgo de incendio, porque como esa gente trabaja desde la casa, pues ¿cuál es el problema? Entonces, no, todo tiene un riesgo, ¿ok? Entonces, eso es lo que hay que entrar a identificar. Una vez lo identifico, lo analizo, lo evalúo y ya tengo las herramientas para empezar a gestionarlo, ¿ok? Y luego de eso viene un proceso como transversal, que ahí se ve es más vertical, pero eso realmente es transversal, que toca a todas las áreas de los riesgos y es realizar una etapa de seguimiento y revisión. Se supone que lo debe hacer la alta dirección, pero pues la alta dirección, ¿qué hace? Delega. Y por lo general lo delega o sea en el auditor interno o en el auditor externo que está realizando el proceso, y él es el que se va a encargar de hacer ese proceso de seguimiento y de revisión para hacer que todo este tipo de proceso esté madurando con base en las necesidades de la empresa y con base en las necesidades del sector y las necesidades del país. ¿Ok? Por eso es importante el tema de riesgos. ¿Ok? Ahora, hay riesgos y se conocen como riesgos inherentes, es decir, riesgos que son propios de la actividad, que con esos riesgos usted no puede hacer nada. O sea, usted lo que puede hacer con ese tipo de riesgos es convivir con ellos. ¿Qué puede ser un riesgo inherente? Imagínese un taxista. El riesgo inherente es que salga y se estrelle, ¿sí? O no necesariamente que salga y se estrelle, que lo estrellen, ¿sí? Que en el desarrollo de su actividad tenga un choque. Eso es un riesgo inherente. Por más que quiera, podrá tratar de andar con mucho cuidado, respeta todas las señales, pero muchas veces uno no se estrella porque quiere, sino es porque otro viene despistado, viene chateando y ¡pum! Le dio. Entonces, eso es un riesgo inherente. Ese riesgo con el que usted tiene que convivir, ese riesgo que por más que usted quiera no lo puede evitar. Digamos, ¿cómo evita usted el riesgo de un choque de un taxista? Pues que no saque el carro. Entonces, no está desarrollando la actividad para la cual compró el vehículo. Y eso no tiene ningún sentido. ¿Ok?
Entonces, esos son riesgos inherentes, esos riesgos propios de la actividad, que por más que usted quiera gestionarlos, que por más que quiera tratar de em, transferirlos, de mitigarlos, pues no puede hacer mucho, porque son propios de la actividad. ¿Listo? Usted tiene que aprender es a convivir con esos riesgos. ¿Listo? Ahora, existen unas técnicas para poder identificar los riesgos, es decir, esta primera partecita. ¿Ok? ¿Cuáles son esas técnicas? Y era una de ellas, ya se las había mencionado. Entonces, digamos que eh, vamos a tratar de mostrar algunas herramientas que tienen, digamos que un enfoque preventivo que nos van a ayudar durante el proceso de reconocimiento de los riesgos dentro de una organización. ¿Para qué? Para poder poner en marcha todas esas acciones correspondientes a evitar que se materialicen los riesgos. ¿Ok? Entonces, la primera técnica es la lluvia de ideas. Esa lluvia de ideas es un proceso que se lleva a cabo de manera grupal. ¿Para qué? Para generar ideas innovadoras en un ambiente fuera de lo tradicional. eh, es una actividad interactiva y no es estructurada. Es un tema que básicamente, pues, es como muy abierta, ¿ok? Entonces, en ese tipo de lluvia de ideas, digamos que lo que se busca con ese proceso de lluvia de ideas es generar unas mejores prácticas para que los integrantes de cada organización se puedan complementar, ¿sí? Puedan, digamos que tener una visión panorámica de lo que sucede y poder crear nuevas cosas que traerán beneficios a cada uno de los miembros a través de lo que es la estimulación de una conversación fluida, en donde ¿qué se busca? Poder identificar modos de fallo potencial, unos riesgos asociados, unos criterios de decisión y cómo voy a crear estrategias para mitigar ese tipo de situaciones. Entonces, básicamente, en este proceso de lluvia de ideas, la clave es llegar con opiniones, pero con unas opiniones estructuradas al momento de reunirse para así evitar perder tiempo. Volvamos al tema del proceso de inscripción en la universidad. Entonces, yo cogí solamente al jefe de admisiones. Y él me dijo, no, hermano, mire que es que aquí hay un problema y es que aquí como que las facultades no le ponen cuidado al tema del registro y sin registro pues uno no puede ofertar un programa. Y uno le dice, ah, ok, o sea que yo a esta reunión debo traer no solamente al de admisiones, sino debo traer también a, qué sé yo, las personas del call center. Debo también traer a las personas de acreditación de la universidad y debo traer a las personas del área de planeación con el propósito de empezar a detectar desde áreas estratégicas esa situación que vive y que ha detectado correctamente el jefe de admisiones de la universidad. Entonces, cuando yo reúno todo ese grupo de personas, comenzamos a hacer la lluvia de ideas. Entonces yo les planteo el problema. Ya me lo contó el de admisiones, yo les digo, mire, hay un problema y es un problema crítico. ¿Cómo lo vamos a atender? Entonces dicen, ok, ¿cuál es el problema? A ver, cuénteme que tengo ganas de escuchar ese problema. Y claro, mire, es que hay situaciones en donde las facultades no se dan por enteradas que el registro que les dio el ministerio se vence a los 7 años. Y antes de esos 7 años, no significa que yo a los 6 años y 11 meses voy a empezar a crear el documento maestro que debo ir a radicar al ministerio. No, yo tengo que hacer eso por lo menos con un año de antelación. Entonces, lo que propone el jefe de admisiones es que se creen unas alertas que le indiquen a la facultad que su registro va a vencer dentro de un año o dentro de 14 meses. ¿Para qué? Para que esta facultad empiece a trabajar con toda su facultad, con su decano, con sus coordinadores, con sus docentes, en la renovación de ese registro. ¿Ok? ¿Para qué? Para que puedan radicar documentos al ministerio y empiece el proceso de renovación de ese documento. Ahora, el hecho de ir a radicarlo no significa que yo ya hice todo y que el ministerio me lo va a radicar. Entonces levanta la mano el de la oficina de acreditación y me dice, Alexander, pero es que ahí falta una cosita. Y yo le digo, ¿qué cosita? Me dice, ¿quién supervisa que estén desarrollando bien el trabajo y no que están haciendo algo que va a salir mal y que cuando llegue al ministerio, el ministerio nos va a decir, no, eso está mal, ese registro no se lo apruebo, rechazado? Otro riesgo que hay ahí.
Entonces, ¿cómo evitamos eso? Ah, miércoles, se empieza a agrandar la situación. Y es ahí en donde usted, como líder, tiene que empezar a decir, ok, ¿qué es lo verdaderamente prioritario y qué es lo que yo debo dejar en un segundo plano? ¿Ok? Entonces, para poder atacar esos problemas desde esta metodología de la lluvia de ideas, se tienen unas reglas. Y las reglas que debe seguir en esta metodología son las siguientes. Primero, suspender el juicio. ¿Qué quiere decir eso? Hay que dejar a un lado la crítica. Si solo se va a limitar a juzgar y quejarse, será muy complicado llegar a acuerdos que vayan a traer beneficios a la organización. Hay que hacerlo de una manera objetiva. Eso es lo primero, quitarnos esa prenda del juicio. En segunda instancia, hay que pensar libremente. O sea, no hay que coartarse al momento de transmitir una idea. El miedo se debe dejar a un lado. ¿Qué tema de qué vergüenza o qué pena que digan que es que yo no sé? Nada. Un profesor una vez me dijo, no hay preguntas bobas, hay bobos que no preguntan. Y eso es totalmente diferente. Entonces, no hay que coartarse al momento de transmitir una idea. El miedo hay que dejarlo a un lado. No importa qué tan loca sea esa idea o qué tan loca sea esa pregunta. Es más fácil perfeccionar una idea que emitir una nueva. Eso lo decía Alex Osborne, de uno de los creadores de esta metodología de lluvia de ideas. Otro aspecto importante es que la cantidad es importante. ¿Qué quiere decir eso? Que entre mayor sea el número de ideas que se tenga, será mucho más fácil elegir entre ellas, pues en ocasiones se pueden complementar unas con otras y obtener un resultado ganador. ¿Ok? Por eso uno no se puede quedar callado en ese tipo de metodologías. Y otro aspecto importante es el efecto multiplicador. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos va a permitir lograr una retroalimentación positiva, es decir, de todo lo que se ha expuesto durante la reunión, se pueden hacer mejoras en las ideas para que esas mismas ideas cumplan con todas las expectativas de quienes, de los miembros que están conformando ese proceso. ¿Ok? Entonces, esas cuatro líneas, esas cuatro técnicas se desarrollan o se deben tener en cuenta al momento en que se va a implementar esta técnica de lluvia de ideas. ¿Listo? Mm, esta es otra metodología, la famosa what if o qué pasa si parece un niño. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa si meto el dedo ahí? Pues que se va a quemar. Ay, ¿y por qué? Entonces, ese tipo de cositas son técnicas que ayudan y hacen que la persona a la que se le esté preguntando se esfuerce más en pensar cómo va a dar su siguiente respuesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si? Esta es una técnica muy común usarla para la identificación de consecuencias, ya que para su implementación es importante realizarse una serie de preguntas que deberán ser respondidas y que ayudarán a entender cuál es el mejor plan de acción que se debe implementar en un riesgo individual. Además, permite adelantarse a los hechos y entender qué pasaría si se llegara a dar alguno de esos sucesos. Y este método es bastante creativo y de tipo inductivo. Es fácil, es sencillo de entender para cualquier gestor que lo ponga en práctica y normalmente se usa en la primera fase de la gestión cuando apenas se está en proceso de identificación de riesgos. ¿Ok? También se puede complementar a través de un análisis profundo y de otros métodos como la lluvia de ideas. Y cuarto, para llevarlo a cabo, se pueden programar reuniones entre funcionarios o trabajadores que tengan conocimiento completo del proceso que se está analizando. ¿Ok? Entonces, aquí cabe perfectamente el proceso del cual estábamos hablando de la oferta de programas a tiempo de una oferta de programas correcta en una institución universitaria. Esa es la segunda. La tercera es los 5 porqués o espina de pescado. Sucede que este modelo de espina de pescado es un modelo que busca llegar a la causa raíz del riesgo o de esa situación que se está analizando. Y esta metodología lo que hace es que nos ayuda a identificar de dónde se está originando el problema. Este tipo de metodologías básicamente nos sirve para estructurar debates grupales sobre las posibles causas planteadas y su principal objetivo es básicamente poder llegar al fondo del riesgo específico, descartando
digamos que esas, dando de baja esas respuestas más inmediatas y esas respuestas superficiales que en muchas ocasiones se da. Este proceso se debe poner en, digamos que para poder sacar adelante este tipo de proceso, hay que poner en práctica unas tareas que son. Lo primero es plantear cuál es el problema, ¿sí? Una vez ya se ha planteado el problema, entonces, por ejemplo, eh, ofertar un programa eh, sin registro vigente, hablando de una universidad. Entonces, ese es el problema, que el riesgo está en que yo, jefe de admisiones, puedo ofertar un programa que puede llegar a no tener un registro vigente en ese periodo. Eso es muy delicado. Entonces, ese es el problema. ¿Cuál es el inconveniente? O eso que acarrea que puedan venir y cerrar la universidad porque estamos eh, ofreciendo programas que no tienen registros vigentes. Ok, entonces, ¿cuál es el segundo paso? Hay que empezar a hacernos preguntas como, bueno, ¿por qué sucede eso? Ah, porque es que no hay un control para eso, ¿sí? Aquí nadie sabe cuándo se vencen los registros de los programas. Ok, bien, esa es una buena respuesta. Otra pregunta que se va a hacer es, bueno, ¿qué hizo si eso se generara? ¿Sí? Ah, no, pues yo tan pronto me doy cuenta, yo lo que hago es quito la oferta y llamo a los aspirantes y les digo que traten de, ¿por qué no se pasan a otro programa? Ah, bueno, esa es una buena respuesta. Pero puede que me digan, no, pues yo no hago nada porque como yo no sé de eso, esa no es mi área, ¿sí? Entonces, ok. Bueno, y puede entonces surgir otra pregunta. Entonces, ¿cuál es la raíz del riesgo? ¿Por qué se da eso? Ah, porque es que lo que le digo, señor auditor, es que aquí nadie sabe cuándo se vencen los registros de los programas. No lo sabe la facultad, no lo sabe el área de planeación, no lo sabe la de acreditación, no lo saben las vicerrectorías. Entonces, pues yo soy el que me arriesgo y oferto programas. Y le dice, uy, venga, y entonces, ¿por qué no hacemos algo para que antes que usted oferte, se surta un proceso de que alguna autoridad le diga cuáles son los programas que se pueden ofertar y cuáles no? Bueno, sí, sirve, pero eso no me resuelve el problema. Digo, no me resuelve el problema en que se van a seguir, digamos que el verdadero inconveniente que hay en la organización, o en este caso en la universidad, es que no existe un conocimiento sobre cuáles son los próximos programas próximos a vencerse, que su registro se va a vencer. Entonces hay que empezar a crear, a desarrollar una serie de estrategias que eviten que eso se pueda llegar a presentar. ¿Ok? Entonces, una vez se le encuentra respuesta a esas preguntas de por qué sucede eso, qué se hizo si eso se materializa, qué se hizo si eso se genera, ¿sí? Y cuál es la raíz del riesgo. Una vez se han respondido esas preguntas, ahí sí ya, entonces vamos a poder empezar a identificar la causa raíz de lo sucedido. Y es, ¿por qué no creamos un sistemita, una aplicación que me diga cuándo vencen los registros? ¿Sí? Y tiene a esa aplicación, tiene acceso el jefe de admisiones, tiene acceso el de planeación, tiene acceso los vicerrectores y tiene acceso el de acreditación. Y todos ya son 4 áreas monitoreando ese proceso para saber qué programas se pueden o no se pueden ofertar en un periodo específico. Bueno, ya encontramos una posible solución, ¿ok? Ahora, contrario a lo que indica el nombre de la técnica, no es necesario que se restrinja el análisis a solo 5 preguntas, porque como la técnica se llama los 5 porqués, entonces no necesariamente vamos a tener que hacer 5 preguntas, ¿sí? Entonces, básicamente, hace referencia es a esto. Aquí tenemos, entonces, básicamente, diferentes causas, ¿sí? Que se están presentando. Una de ellas es, la causa es eh, ofertar programas que tengan el registro vencido. ¿Por qué se da eso? Ah, porque en acreditación no tienen un control de todos los programas, de las fechas de vencimiento de los programas. Bueno. Ok, entonces eso es lo primero que hay que atender. Ok, puede que surja otra causa. No, es que eh, la universidad, bueno, las facultades no se han apropiado de esos registros. Ellos no entienden que eso les compete a ellos. Entonces, ok, ¿por qué no se han enterado de eso? ¿Por qué las facultades son tan distantes de ese tipo de proceso? Es que de pronto
qué sé yo, la universidad les paga mal a los decanos y los decanos se van con mucha frecuencia. Hay una alta rotación de empleados, hay una alta rotación de esos líderes de esa área y eso hace que no se le esté haciendo un verdadero seguimiento a los programas, ¿sí? Puede que haya otra razón y es que de pronto eh, hay una falta de, ¿cómo se dice eso? Cuando uno no se pone la camiseta en la empresa, hay una falta de... Ay, bueno, ahorita que me acuerde se los digo. Mm, Pertenencia o Sentido de compromiso. Eso, pertenencia. Sentido de pertenencia. pertenencia. Ujú. Muchas gracias, eso. No hay ese sentido de pertenencia. Entonces, como que a cada quien le importa cinco de eso, si se da, no se da, eso no, a mí no, yo por qué tengo que estar pendiente de eso, a mí quién me dijo. Entonces, ese tipo de situaciones son la raíz de los problemas, ¿ok? Entonces, nótese que en la medida en que usted detecta una causa y usted empieza a indagar por qué se origina esa causa, usted le empieza a encontrar sentido al problema y cuando usted le encuentra el sentido al problema, encuentra mucho más fácil la solución a ese inconveniente. ¿Ok? Por eso esta técnica es tan atractiva, por eso esta técnica es tan efectiva, porque en la medida en que yo voy indagando, voy conociendo más esa situación y en la medida en que más la conozco, ya sé por dónde atacarla. ¿Ok? Entonces, es una de las técnicas más utilizadas. Entonces, veamos un ejemplo al respecto. Nos dice ahí el siguiente problema. Los clientes se quejan sobre por qué las entregas no se hacen a tiempo. Entonces, ¿por qué no se están haciendo, por qué no se están haciendo a tiempo? Porque la mercancía está retenida en bodega. Ah, vaina. Ok. Y entonces, ¿por qué la mercancía está retenida en bodega? Ah, porque es que los camiones están tardando en salir. Ok. Entonces, ¿por qué están tardando en salir los camiones? Porque el trabajador está demorado. Entonces, ¿por qué el trabajador se demora tanto? Porque una sola persona tiene que cargar muchos camiones al mismo tiempo. Ah, ¿y por qué un trabajador tiene que cargar todos los camiones? Porque faltan ayudantes en bodega. No han querido contratar más personal y solo esa persona está encargada de llenar todos los camiones. Por eso, ese problema que vinimos a detectar en el quinto por qué es la causa de este primer problema que hemos detectado acá. ¿Ok? Entonces, al hacer este ejercicio, nos va a permitir conocer cuál es la raíz del problema y qué es lo que está generando desestabilización dentro del proceso. Además, abre la puerta para que se cree un manual o un plan de acción para mitigar o atacar directamente el riesgo. ¿Ok? Mire, no hay empresa perfecta. ¿Sí? La empresa que mejor está es porque lleva años madurando sus procesos. ¿Qué quiere decir eso? Que el secreto está es en detectar todas esas debilidades y empezar a atacarlas en su debido momento. No espere a que el cliente sea el que se reviente, el cliente sea el que se enoje de la noche a la mañana y saque a relucir todo lo que siente en contra de la empresa. No, evite eso. Trate de anticiparse y de esa manera, cuando usted se anticipa, lo que está haciendo es que le está evitando un problema a ese cliente y posiblemente con esa anticipación usted está volviendo a enganchar a ese cliente. ¿Ok? Esta técnica es muy efectiva por eso, porque en la medida en la cual usted va avanzando o va profundizando en esa técnica, va conociendo más la situación, va conociendo más ese proceso. ¿Ok? La cuarta técnica tiene que ver con el análisis de escenario. Entonces, cuando se tiene el problema y ya está identificado, ¿sí? Alrededor de ese problema se pueden plantear diferentes escenarios, se pueden plantear diferentes puntos de vista. ¿Con qué objetivo se hace eso? Pues para poder adelantarnos a las situaciones que se pueden llegar a presentar en un corto plazo, considerando la posibilidad y la probabilidad que se dé para encontrarle una solución y obviamente pues poder planificar la estrategia. Entonces, digamos que esta técnica de análisis de escenario, aquí en esa técnica específica, ¿qué se hace? Se analizan un conjunto de circunstancias futuras, ya sea por experiencia, sea por suposición o de pronto por tendencia, y con base en eso se comienza a desarrollar unos modelos descriptivos de la forma en que el futuro se podría presentar. Entonces, los pasos que se deben tener en cuenta para este tipo de metodología son seis, perdón. El primero de ellos es
definir el problema, es decir, decidir lo que se pretende conseguir y fijar un horizonte temporal. En segunda instancia, hay que recopilar datos. ¿Qué quiere decir eso? Hay que identificar los factores principales, hay que marcar tendencias y poder identificar incertidumbres que puedan afectar ese plan que queremos desarrollar. En tercera instancia, hay que separar certezas de incertidumbres. ¿Qué quiere decir eso? Hay que adoptar las tendencias mejor respaldadas y contrastadas como certezas, separándolas de esas incertidumbres y ejecutar un listado priorizado de esas certezas. ¿Ok? Es mucho más fácil atacar algo que usted ya corroboró que eso es cierto, ¿sí? A trabajar sobre unos supuestos, sobre unas cosas inciertas que no sabe si realmente eso se da o no se da. Entonces, hay que atacar primero las certezas. En cuarto lugar, desarrollar escenarios. Es decir, a partir de una incertidumbre alta, se van a crear dos resultados, uno moderadamente bueno y otro moderadamente malo. Y con base en eso, se va a desarrollar un entorno para cada uno que fusione sus certezas con el resultado elegido. Y en quinto lugar, hay que incluir los escenarios, es decir, se debe hacer en el análisis y en la estrategia esa inclusión de esos posibles escenarios. Y en sexto lugar, obviamente hay que involucrar a los líderes, es decir, a esos responsables que serán los encargados de hacer el análisis. Incluso se puede tener en cuenta a personas que realizan parte operativa. ¿Por qué? Porque esa gente es la que está en la minucia del proceso. Esa es la persona que conoce realmente los detalles más pequeños del proceso. A esas personas hay que involucrarlas. Ellas saben de ese tema, ellas logran poder proponer unas respuestas o unas acciones mucho más efectivas porque lo conocen. Usted de pronto, no por querer dárselas del líder que se lo sabe todo, va digamos que a sacar de ese equipo a un, a un buen funcionario que conoce ese proceso, que lo maneja al derecho y al revés, simplemente porque usted no quiere que su ego o que a usted lo vayan a ver como menos, porque es que él lo puede llegar a opacar. No, hay que quitarse eso de la cabeza. Eso, hoy en día ese tipo de situaciones ya no se dan o no tendrían por qué darse. ¿Ok? Entonces, esa es el cuarto escenario. El quinto escenario se denomina un análisis preliminar del riesgo. ¿Ok? Esta metodología, digamos que es reconocida por sus siglas APR o, digamos que esto es en español, análisis preliminar del riesgo, pero lo van a encontrar en alguna bibliografía con las siglas en inglés, que es PHA, es Preliminary Hazard Analysis, ¿ok? Ese tipo de metodología fue implementado por primera vez, adivinen por quién. Casi siempre todo lo implementa primero las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas inventaron Internet, las Fuerzas Armadas son las que han desarrollado las metodologías más importantes a nivel de planeación estratégica. Todo eso lo saca casi siempre las Fuerzas Armadas. Y ellas implementaron por primera vez este tipo de análisis preliminar del riesgo. ¿Ok? ¿Y para qué? ¿Por qué lo implementaron primero las Fuerzas Armadas norteamericanas? Para poder definir estrategias, para poder medir cuáles podrían ser sus posibles pérdidas y poder identificar riesgos, ¿ok? Y con el tiempo se comenzó a decir, ah, pero es que mire, si le funciona al ejército, ¿por qué no ha de funcionar en una empresa? ¿Sí? Y comienzan a llevarlo a implementar a las organizaciones. Entonces, básicamente, bajo esta quinta metodología, el análisis preliminar del riesgo, lo que se hace inicialmente es un análisis cualitativo, ya que digamos que al iniciar es muy complicado tener un sistema maduro y cuantificar así, pues digamos que sería casi nulo. Eso casi no se da. Entonces, la principal característica de esta metodología es que es un instrumento de ayuda para poder revelar aquellos aspectos que a veces pasan desapercibidos en los sistemas que ya existen, ¿ok? Y básicamente lo que se hace es que se utiliza mucho en la gestión de seguridad y salud en el trabajo, este tipo de análisis preliminar del riesgo. Ahora, el primer paso en esta metodología es identificar todas las actividades
que forman parte de un proyecto o que forman parte de un proceso, intentando en esa etapa reconocer los posibles problemas que se puedan enfrentar en cada fase. Con esos datos, ¿qué se hace? Se llena una tabla, ¿sí? Digamos que esa tabla, en una de las columnas, se va a describir los riesgos que se identificaron en ese proceso o en esa actividad. En otra columna se ubican las posibles causas. En otra columna se organizan las consecuencias que van a traer esas causas, ¿ok? Y en la última columna, ¿qué se hace? Se sitúan las categorías de riesgo combinando la frecuencia y la gravedad del riesgo, o digamos que la frecuencia y el impacto, ¿ok? Eh, y de esa manera lo que se hace es crear una clasificación de prioridades, ¿ok? Entonces, cuanto más probable sea un riesgo y más graves sean sus consecuencias, es decir, cuando ese riesgo se materialice, es muy grave las consecuencias, entonces, cuando se logra identificar un riesgo con esas características, que su probabilidad de materialización es muy alta y su consecuencia es muy grave, ese riesgo tiene la mayor atención. Hay que calificarlo con la mayor nota para empezar a gestionarlo de primero, ¿ok? Y con esos criterios, los riesgos se van clasificando en menores, moderados, serios o catastróficos, ¿ok? Entonces, usted le empieza a dar una jerarquía a esos riesgos, ¿ok? Para llevar a cabo esa priorización del riesgo, es muy conveniente utilizar una matriz de riesgo. Entonces, básicamente, acá en esa matriz de riesgo, uy, mi chica, tengo notificaciones activas, me cierro, bueno, pudo ser peor, ¿no? Profe, yo quería aportar algo, Dime, cuéntame. pues hablando un poco de lo que mencionaba de los riesgos más significativos, pues por lo general la norma habla que los más significativos son los de fraude, ¿no? Digamos, empiezan por la magnitud, las que tienen, es decir, que quizás la gerencia vulnere controles, exista la oportunidad de cometer fraude y demás. Esos son los que son considerados por default por la norma como riesgos significativos, ¿no? Como los de Sí. más alto nivel, eh, que son los asociados con fraude. Sí, esos son como los que se les da una prioridad más alta, ¿ok? Precisamente por su impacto al nivel al nivel interno. Obviamente, digamos que en esa categoría, digamos que uno en la primera evaluación que hace, digamos que la experiencia muestra que en ese primer ejercicio que se hace de identificación y de categorización de los riesgos, muchos salen como críticos, ¿sí? Uno dice, no, sí, el riesgo, claro, el riesgo de fraude es alto, ¿sí? Pero un riesgo, imagine que haya un terremoto y nos acabe toda la empresa, ese riesgo es más alto, entonces hay que crear una infraestructura sismorresistente, pues también es como hilar muy fino y de pronto llegar a cosas que son muy lejanas de implementar. Pero digamos que el primer ejercicio que se hace en esa categorización tiende uno a sesgarse porque todo lo considera crítico, todo lo considera como de alto impacto y tiene que haber un líder que trate de encargarse de bajarle como el tono a ese tipo de situaciones y poder hacer que las personas realmente identifiquen lo crítico como crítico y lo que no es tan crítico, pues irlo categorizando en otra instancia. Pero para eso es que funciona esta matriz. Esta matriz básicamente es lo que se conoce como una matriz de riesgos y es la que nos permite identificar esos riesgos y a cada uno de esos riesgos decirle qué es lo que lo origina y en caso que se materialice, cuál es el efecto que va a generar, ¿ok? Y entonces uno empieza a darle una puntuación. Uno dice, bueno, ¿qué tan probable es que ese riesgo se dé? Puede que tenga una calificación de bajo, medio, alto. Por lo general uno utiliza más bien efectos numéricos, entonces lo califica entre 1 y 5, ¿sí? Y lo mismo el impacto. Entonces, ¿qué tan probable es que se materialice ese riesgo? Ah, 5 es muy alto. Es un riesgo que se puede llegar a materializar en la organización. Y si se materializa, el impacto es muy alto. No, ¿sabe que no? No, pues sí, de pronto hay un llamado de atención, pero no, lo podemos solucionar rápido. Ah, bueno, entonces
Puede que su probabilidad sea de 5, pero su impacto es de 1. Entonces usted multiplica 5 por 1, 5. Entonces ya le tiene la calificación a ese riesgo. Sigue con el siguiente. Ok, por ejemplo, incumplir con los objetivos y metas estratégicas. ¿Cuál es la causa? No se hace el seguimiento a los proyectos de forma periódica. ¿Y cuál es el efecto? No se cumplen los objetivos definidos y por tanto no se logra la gestión necesaria para el desarrollo del centro comercial. Miércoles, delicado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que se dé? No, es bajo. Digamos que, si bien es cierto, la causa es que no hay seguimiento, pero digamos que se sabe más o menos cuándo se va a vencer esa fecha, entonces como que uno está atento y evita que eso se vaya a materializar. Por eso la probabilidad de ocurrencia es bajo. Si se presenta, mire, el impacto es alto, ¿ok? Entonces aquí puede que sea 1 cuando uno lo tiene numérico y aquí esté 5, ¿sí? Entonces dice, ah, bueno, 1 por 5, 5, ¿sí? Pero puede que usted va a encontrar riesgos que van a ser altos, ¿sí? Cuya calificación es de 5, ¿sí? Y su impacto también es alto. Entonces le va a dar 5. Entonces dice 5 por 5, 25. Bueno, aquí preciso rojo. 25. Contra un riesgo de 5, yo le doy toda la prioridad a este riesgo, ¿ok? Porque es el que es mucho más factible que se materialice y en caso que se materialice, el daño que puede llegar a causar es muy alto. Lo que tú decías, fraude. Un fraude puede llevar a la quiebra a una empresa. Imaginen que sea un fraude continuado, un fraude en donde se esté llevando dinero continuamente, pero unos montos medianamente altos, pues eso desangra una organización. Entonces, ese tipo de situaciones hay que identificarlas lo más rápido posible con el propósito de empezar a atacarlas, de empezar a mirar qué controles le vamos a implementar para evitar que esa situación se vaya a materializar. ¿Ok? Pero básicamente este tipo de calificaciones de bajo, medio y alto no son tan comunes. Por lo general, por temas numérico, uno lo coloca todo con calificación de 1 a 5, con el propósito de ir midiendo, darle una escala a esa probabilidad y a ese impacto para que con base en una cifra numérica usted pueda determinar qué tan grave o qué tan menos importante o relevante termina siendo un riesgo. Y usted a los más graves, a los más críticos, les va a dar muchísima más prioridad. ¿Ok? Y luego empieza a atender eh, los de una puntuación media y luego los de una puntuación baja. Pero ese básicamente es como el orden que se sigue en ese tipo de procesos. Esto es básicamente un video que hay en IsoTools, que les recomiendo muchísimo esa herramienta, en donde en 24 minutos, ¿ustedes escuchan? No. ¿Ahí escuchan? No. No, no se escucha. No, no se escucha. Ok, perdón, 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 perdón. Y chao. Listo. Entonces, este es un videíto de 25 minutos en donde les explican cómo se puede elaborar una matriz de riesgos, ¿ok? Es bien importante y esto está hecho con base en la norma ISO 31000, ¿listo? Entonces, ay, perdón. Esta interfaz, esta interfaz contamos con unas frases célebres de riesgo, encontramos una matriz de identificación y evaluación de riesgo, la evaluación del riesgo. ¿Bien? Para este tipo de actividades ya hay mucha herramienta, mucho sistema, mucha aplicación que facilita ese tipo de situaciones y le permite generar alertas que le llegan a los dueños de los procesos con el propósito de poder hacer una gestión mucho más amplia. ¿Ok? Les voy a copiar la URL de ese video. eh, entonces ahí está la URL del video.
con el propósito que lo puedan ver en algún momento, para que puedan comprender más o menos cuáles son los criterios que se utilizan al momento de elaborar una matriz de esas y el impacto que tiene al interior de la organización, lo benéfico que resulta realizar una implementación de estas al interior de la organización. ¿Listo? Eso desde el punto de vista del análisis preliminar del riesgo. Y hay otra técnica que se llama el árbol de decisión. Digamos que el árbol de decisión es un mapa de posibles resultados de una serie de decisiones que están relacionadas entre sí. Digamos que aquí lo que significa es que mm, se parte una situación que se podría o se está dando en una organización y desde ahí se empiezan a revisar las posibles consecuencias que se podrían llegar a presentar. Digamos que esta metodología, el árbol de decisión, da la posibilidad que el gestor de riesgos de la empresa o las personas que están involucradas comparen posibles acciones entre sí según sus costos, según sus probabilidades y según sus beneficios. Normalmente se empieza con un único nodo y luego se empieza a ramificar en resultados posibles. Y cada uno de esos crea otros nodos y con ello se generan otras posibilidades. Entonces, digamos que para poder comenzar con la estructura del árbol de decisión, es muy importante saber que se cuenta con una simbología como la que está en la diapositiva, en donde se identifica una serie de símbolos que vamos a estar utilizando en ese árbol de decisión. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que se tiene es esto. Un árbol de decisión es esto. Se tiene una decisión 1 con un nodo de probabilidad que va a derivar en dos posibles decisiones y cada decisión va a tener dos nodos de probabilidad y cada nodo de probabilidad va a tener dos alternativas. ¿Ok? Entonces, mire que se va haciendo tan granular que es fácil que usted pueda llegar a identificar alguna debilidad desde una alternativa para llegar a un nodo y con base en ese nodo llegar a una decisión y poder atacar un problema de raíz. ¿Ok? Es una técnica, es buena, pero no es de las más utilizadas. O sea, ¿para qué les voy a decir mentiras? No es que sea de pronto la más utilizada. La que más se ha implementado, la que más ha cogido fuerza es la matriz de riesgo, la que vimos ahorita y de las que le copié el video. Pero estas son otras técnicas que también son válidas, que también son importantes y que en la medida en que uno las va utilizando, se va familiarizando con ellas y le va encontrando el gusto por esa metodología. Entonces, digamos que llevar a cabo esta técnica nos va a brindar beneficios como, en primera instancia, ser útiles con o sin datos fehacientes. Este tipo de metodología o de técnica nos permite agregar nuevas opciones a los árboles ya existentes, nos permite dar un valor al seleccionar la mejor de numerosas opciones y se puede combinar a la perfección con otras herramientas de toma de decisiones. En esta metodología o en esta técnica hay que tener en cuenta que condensar toda la información puede provocar que se vuelva algo complejo de entender. Por eso es que se recomienda usar diagramas de influencia para poder clasificar esa información. Es mucho más fácil interpretar o hacer una lectura de este diagrama que tener eso escrito en una tabla. ¿Ok? Otra de las técnicas que se utiliza es la famosa lista de chequeo o de verificación. ¿Sí? Esa lista, pues básicamente se utiliza con el fin de confirmar que las medidas preventivas de los procesos de análisis y de riesgo están siendo adoptadas y consiste básicamente, una lista de chequeo es hacer una lista con todos los riesgos que se han identificado y sus posibles recomendaciones de prevención correspondientes y a su vez nos permite agregar un ítem que permita agregar información sobre las tareas que ya fueron hechas y las que todavía faltan por desarrollar. Entonces, básicamente, esta es una técnica que se usa comúnmente, digamos que por lo fácil que es, y está dirigida a cualquier actividad o cualquier proceso. Por eso es de las más utilizadas. Y este tipo de técnicas ayuda a la toma de decisiones
ayuda a analizar la localización de defectos y ayuda también a verificar las causas de los posibles problemas. Entonces, básicamente es una listica de esta manera, en donde viene por secciones. Cada sección trae unas preguntas con una calificación. Si no, no aplica. En algunos le colocan observación o explique por qué, ¿sí? Y de esa manera, lo que pasa es que esto después hay que tabularlo y pues es como la parte cansona, ¿ok? Ponerse ahí alguien a que digite sí, no, no aplica y la observación pues, no es tan productivo, pero digamos que es fácil de usar y de implementar. La otra, pues son las famosas entrevistas estructuradas, ¿sí? Digamos que eh, una entrevista estructurada o también se conoce como una entrevista preparada. En ese tipo de entrevistas estructuradas, a los entrevistados individuales se les hace una serie de preguntas que ya han sido preparadas previamente. Eh, son unas preguntas tomadas de una hoja guía que lo anima a visualizar una situación desde una perspectiva diferente y poder identificar los riesgos. Generalmente estas técnicas se usan cuando el sistema ya está implementado o por lo menos está en una etapa de madurez, ¿ok? Entonces aquí con las entrevistas estructuradas, esas entrevistas pues tienen unas ventajas, pero también tienen unas desventajas, ¿ok? A nivel de ventajas, digamos que cada encuestado tiene diferentes respuestas a la misma estructura de preguntas. Las respuestas obtenidas pueden ser analizadas colectivamente. Otra ventaja es que pueden utilizarse para ponerse en contacto con una gran muestra de la población objetivo. Otra ventaja es que el procedimiento de entrevista se facilita gracias a la estandarización que ofrece una entrevista estructurada. Otra ventaja es que se puede obtener mejor información y analizar el problema de investigación de manera integral haciendo preguntas precisas. Otra ventaja es, dado que la estructura de la entrevista es fija, a menudo genera resultados fiables y se ejecuta rápidamente. Y por último, el investigador puede entender claramente el margen de error en caso que el encuestado no esté interesado en proporcionar la información correcta. Pero como hay ventajas, también hay desventajas. A nivel de desventajas, se dice que esas entrevistas estructuradas tienen un alcance limitado de la evaluación de los resultados obtenidos. La exactitud de la información prevalece sobre el detalle de la información. Los encuestados están obligados a seleccionar entre las opciones de respuestas proporcionadas. Se espera que el investigador siempre siga la lista de preguntas planteadas, independientemente de lo interesante que esté resultando la conversación con los participantes. Y en último, se requiere de mucho tiempo para realizar una entrevista estructurada. Pero, así como hay entrevistas estructuradas, hay unas entrevistas eh, estructuradas y semiestructuradas. Entonces, esas semiestructuradas o libres, que también se le conoce, en ese tipo de entrevistas se trabaja con preguntas abiertas, sin un orden preestablecido, adquiriendo unas características como si fuera una conversación, ¿ok? Durante ese ejercicio es muy probable que se den ideas nuevas o aspectos que no se tenían en cuenta. Y la mayoría de las veces se utilizan al inicio de la gestión. Este tipo de entrevistas también son útiles cuando es difícil hacer que las personas se reúnan en una sesión de lluvia de ideas o cuando el flujo libre de una discusión en un grupo específico no es el adecuado para la situación o las personas involucradas. Entonces usted más bien arma una entrevista semiestructurada de esta manera. ¿Cuáles son las ventajas de una entrevista semiestructurada? Que las preguntas de estas entrevistas se preparan antes de programar la entrevista, lo que le da tiempo al investigador para preparar y analizar las preguntas. En cierta medida es flexible, al mismo tiempo que mantiene las directrices de la investigación. En tercer lugar, los investigadores pueden expresar las preguntas de la entrevista en el formato que prefieran, a diferencia de la entrevista estructurada. Y la otra ventaja es que a través de estas entrevistas semiestructuradas se pueden recopilar datos cualitativos que resultan ser más fiables. Y desventajas, hay dos. Los participantes pueden cuestionar el factor de fiabilidad de estas entrevistas debido a la flexibilidad que ofrece. Y en segundo lugar, comparar dos respuestas diferentes resulta difícil, ya que no se sigue completamente una pauta para realizar ese tipo de entrevista.
Entonces, digamos que esas son las ventajas y desventajas, tanto de las entrevistas estructuradas como de las semiestructuradas, ¿ok? Y ya pasando al cuarto punto, ventajas de hacer una identificación de riesgos. Digamos que aquí las ventajas que se tiene es que aumenta la probabilidad de alcanzar los objetivos, amplía la gestión proactiva, es consciente con la necesidad de identificar, de tratar los riesgos, colabora con el cumplimiento de requisitos legales y normativos, me permite identificar esas debilidades y por ende yo voy a evitar caer en ese tipo de incumplimientos. En quinto lugar, minimiza pérdidas, ayuda con la toma de decisiones, mejora los controles, realiza una exhaustiva revisión de una amplia categoría de riesgos, establece la base de datos de esos riesgos para empezar a gestionarlos y lleva ya una trazabilidad histórica de esos riesgos y eso le puede llegar a permitir hacer un análisis de por qué hay riesgos que cierto periodo de tiempo vuelven a presentarse. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Sí? Entonces, ¿por qué cada 3, 4 años se presenta fraude en la organización? Ah, porque es que hay cambio de gerente. Ah, con razón. Entonces, ¿qué implementamos para eso? Ah, bueno, empiezan a implementar una serie de estrategias para evitar que eso ocurra. Décimo, mejora la presentación de informes, el gobierno corporativo lo mejora, la asignación de recursos se maximiza, la eficiencia y la eficacia resaltan, la prevención de pérdidas y la gestión de incidentes mejora, el aprendizaje organizacional y la flexibilidad se potencia. ¿Ok? Y como último, incrementa el desempeño de la salud y la seguridad, así como la protección animal. Entonces, partiendo de eso, esas son todas las ventajas que tiene el hecho de realizar una buena identificación de riesgos al interior de una organización. ¿Listo? Veamos un caso de estudio con el propósito de tener, digamos que poder mirar lo que hemos estudiado el día de hoy. ¿Ok? Entonces, este básicamente es un caso de estudio que evalúa la mala gestión de riesgos en un banco alemán. Usted dirá, pero en un banco alemán, si esos manes son perfeccionistas, son cuadriculados, esa gente no se descacha, no crea. Allá hay corrupción, allá hay bancos que roban, allá hay de todo, es tal cual. Lo que pasa es que hay menos escándalos, sí, no, no es tan común, ok, pero que lo hay, ok. Entonces, imagínense que en este caso de estudio, eh, digamos que lo vamos a ver por medio de una línea de tiempo. Entonces, en principio, por allá en el año de 1989, cuando cae el muro de Berlín, la capital de Alemania apuntaba a reivindicarse como el centro de política y economía del país. Entonces, estamos hablando de Berlín. ¿Ok? Cae el muro que separaba las dos Alemanias, la Alemania socialista de la Alemania capitalista, lo tumban en 1989 y Berlín, que era la capital de la Alemania socialista o de la República Federal de Alemania, que sí se convierte en la capital de toda Alemania. ¿Ok? Eso tiene más problemas. Cuando usted se pone a estudiar el caso alemán, usted encuentra que esa brecha de haber dividido un país en dos y que una parte lo hubiera cogido un país y la otra lo hubiera cogido otro, marca un sesgo impresionante. Tanto así que hoy en día a Berlín, o bueno, todo lo que era la Alemania socialista, la tiene que subsidiar la Alemania capitalista. ¿Sí? Y usted dirá, ¿cómo así que subsidiar si es un mismo país? Sí. La Alemania socialista es un país que, bueno, es una parte de Alemania que todavía tiene, digamos que se inspira mucho en el arte, vive pensando en cosas chéveres, no le afana tanto el día a día, no le interesa tanto la plata, por ende, sufre algún tipo de rezago. Pero como Alemania es todo un país que quiere salir adelante y es muestra de gran efectividad, pues empieza a jalonar a esa parte romántica, a esa parte artística, con la parte capitalista, le empieza a inyectar dinero y lo hace que también se involucre en el desarrollo de Alemania. Pero eso todavía tiene todavía muchos problemas. Pero estamos en un caso de un banco. Entonces, ¿qué pasa? Tumban el muro, se unifica Alemania y comienza a vivirse otro tipo de situación. Sucede que por allá en el año de 1994,
como una herramienta potente para lograr este objetivo de lograr hacer que la Alemania ya unificada se convierta en una potencia económica. Entonces, para poder lograr ese objetivo, el banco, el BGB, no le voy a pronunciar el nombre porque ni idea, ahí sé que es Banco Hellerschaft, dejémoslo en BGB. El BGB surgió tras una fusión, tras haberse fusionado el banco privado Berliner con muchas instituciones que eran manejadas por el gobierno regional. Es decir, el gobierno tenía la mayoría de las acciones, pero aún así esta nueva institución era oficialmente cotizada. Sucede que por allá hasta finales del año 2000, eh, la estructura híbrida del BGB de este banco, se veía como una propuesta innovadora para el futuro del sistema bancario público alemán. ¿Ok? Pero esa estructura dejaba al banco vulnerable a conflictos de interés y lo dejaba expuesto a controles muy débiles que más tarde le iban a pasar factura. ¿Qué pasó? Que por allá en la década de los 90, Berlín era el lugar con más potencial de construcción en Europa. Por qué era así de atractivo? Digamos que eso se debía básicamente a la oportunidad que generaba la restauración de la ciudad recientemente unificada. Cuando después de la Segunda Guerra, toda Alemania quedó destruido, se divide en Alemania, una la coge Rusia y la otra la coge Estados Unidos. Rusia no le metió plata a eso. Lo dejó así tal cual y por ahí cada que se acordaban medio le hacían una carretera, medio le construían un edificio, pero no tenía el mismo nivel de desarrollo que sí tenía la Alemania Oriental. Entonces, digamos que eso, cuando se cae el muro, empiezan a ver todo el potencial que hay a nivel de arquitectura, a nivel de edificaciones, y comienza ese desarrollo de Berlín debido a eso, a que Rusia lo había dejado tirado. Entonces, digamos que seducidos por esa posibilidad de crecimiento rápido, los subsidiarios de ese banco del BGB prepararon una serie de fondos inmobiliarios para que sus clientes más ricos invirtieran en el boom de propiedades en Berlín. Además, como parte de un trato controversial, se les ofreció una serie de garantías contra una gran parte del riesgo inherente. El riesgo inherente es ese riesgo propio de la actividad que se está desarrollando. Ahora, como si no fuera poco, más tarde se ofreció oportunidades similares a un público mucho más abierto, con un rango de productos de retorno atractivo y con unas ganancias generosas. Entonces el BGB se convirtió rápidamente en uno de los líderes del mercado de inversión inmobiliaria en toda Alemania. Pero el banco lograba esto asumiendo unos riesgos de bienes raíces que no habían sido medidos o que no habían sido manejados adecuadamente. Por otro lado, el banco estaba como cegado por la aparente oportunidad inmediata. ¿Y qué pasó? El banco empieza a concentrar su portafolio específicamente en el sector de propiedades y no empezó a diversificar los riesgos. Entonces, asumió toda esa cartera, toda esa eh, cantidad de hipotecas y comienza a descuidar los otros riesgos y se quedó solamente centrado en ese tema hipotecario y no empezó a diversificar toda la inversión que tenía. Eso obviamente trae problemas. Ahora, ¿qué pasa? Que por allá en el año de 1997, tras una serie de señales alarmantes, un nuevo jefe, Wolfgang Ropf, fue asignado para buscar aliviar la organización del banco y mejorar la manera en que se reportaban los riesgos. Sin embargo, el señor Wolfgang no logró descubrir el alcance completo de los riesgos a los que estaba expuesto el banco y por lo tanto no pudo implementar los cambios necesarios. Luego, por allá en 1999, la burbuja inmobiliaria revienta en Berlín y en zonas cercanas. ¿Qué pasa con ese tema de las burbujas? Cada que hay una innovación financiera viene acompañada de falta de regulación. O sea, no hay leyes que sepan cómo atacar ese tipo de productos, no hay supervisión de parte del Estado, no hay vigilancia, y eso hace que se cree ese campo perfecto para que todo lo que se quiera hacer, todo lo que se quiera hacer mal, se haga sin ningún problema. Eso fue más o menos lo que pasó en la crisis del año 2008. En esa crisis,
que arrancó básicamente desde el 2006 con la crisis de las hipotecas. ¿Qué se empezó a hacer? Comenzó por allá en la década del 90, cuando Bill Clinton, ¿qué hizo Bill Clinton? Generó una ley en donde, digamos que levantaba muchos requisitos para que el pueblo norteamericano, sobre todo las personas que no tenían vivienda, pudieran acceder a una vivienda, a un crédito hipotecario. Entonces levantó todos esos requisitos y eso ya se hizo muy abiertamente. Entonces, ¿qué pasó? Los bancos se volvieron locos, tal cual como el BGB. Vio una oportunidad y se despachó y solamente se metió en ese tipo de producto, solo en crédito hipotecario. ¿Qué pasa? Que usted comienza a vender hipotecas, ¿sí? A vender bienes raíces y todo lo da financiado. Entonces, obviamente, eh, se empieza a generar ese boom, acompañado de esa norma del presidente Bill Clinton y todo el camino abonado para que se pueda, para que usted que necesita casa pueda adquirir una casa, pues eso qué hace, que mucha gente se adhiere a ese tipo de beneficios y empieza a subir la oferta de casas. Y en la medida en que empieza a subir la oferta de bienes inmuebles, comienza a subir el precio, ¿sí? Entonces llega un punto en el que bueno, y aparte, pues no había mucha regulación para los créditos, eso ya, digamos que los bancos que hacían, cogían y recopilaban todos los créditos durante la semana de lunes a viernes y el viernes tipo 3 de la tarde llegaban y le asignaban todos los créditos a las personas que se encargaban de estudiar y avalar los préstamos, como sobre esos les daban a ellos una comisión y la comisión era semanal, pues claro, esa gente que quería ese viernes aprobar todos los créditos que más pudiera. Pues como le llegaban con una gran cantidad de créditos, esa gente ya ni los leía, solamente sello y apruebe, apruebe, apruebe todos esos créditos. Obviamente, a mucha gente que no cumplía ni siquiera con los más mínimos requisitos, le dieron crédito hipotecario. Personas que tenían inestabilidad laboral, personas que no tenían capacidad de pago, todo ese tipo de cosas se dio. Entonces, eso fue lo que pasó en el 2006 y ese fue el detonante de la crisis del 2008. ¿Por qué fue el detonante? Porque se idearon un nuevo producto, se llama el CDS. El CDS es, carajo, no me acuerdo ahorita, Credit Default Swap. Es como un crédito que bueno, primero, ese CDS, Credit Default Swap, es un subyacente, es un derivado, ¿ok? Los que han visto NIF, ¿se acuerdan cuando hablamos de derivados? Ese derivado, para poder crear un producto, un instrumento financiero derivado, yo necesito tener un instrumento financiero primario. Entonces, tenía el crédito hipotecario, con base en ese crédito hipotecario, creo ese subyacente o ese otro instrumento derivado. ¿Cómo se llama ese instrumento derivado? Un Credit Default Swap. No me digan, no me pidan la traducción porque no me la sé. Entonces, ese documento, llamémoslo un CDS, ese derivado CDS, ¿qué era lo que hacía? Recopilaba muchas de esas hipotecas y usted lo que hacía era, se las vendía, bueno, usted lo que buscaba era, en términos coloquiales, asegurar esas hipotecas. ¿Qué hacía? Usted contrataba a una empresa de seguros y le decía, oiga, tengo este grupo de hipotecas, me las asegura por si algo llega a pasar, por si algo llega a salir mal. Y la aseguradora decía, no, este man es el que me va a traer todos esos negocios, yo le aseguro lo que quiera. Además, esos manes son serios, es la banca norteamericana, esos manes vigilan todo, tienen todo muy bien medido. ¿Qué va a pasar? Algo malo ahí. Y comienza esas aseguradoras a darle respaldo, a asegurar todas esos esas innovaciones financieras denominadas CDS, en donde lo que hacían era agrupar una gran cantidad de hipotecas, buscaban quien se las asegurara y en caso tal que alguno quedara mal en esa hipoteca, pues el seguro que hacía le pagaba al banco y el banco no perdía. ¿Qué pasó? Que esos títulos no solamente se los vendían a una aseguradora, sino que se los vendían a varias aseguradoras. ¿Ok? Entonces, una hipoteca mala estaba distribuida en 3, 4, 5 aseguradoras más. ¿Ok? Cuando ese cliente no tiene cómo pagar, pues ese CDC, ese CDS empieza a quebrarse.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted como propietario de esa titulación empieza a ver que esa inversión se le está desmoronando, usted le cobra al banco, le cobra al seguro, le dice, oye hermano, me quedaron mal. Entonces el seguro, bueno, le paga, ¿sí? Cubre esa, esa deuda que dejó de pagar ese cliente. Pero entonces, como no fue solamente uno el que se quebró, hubo muchas personas que, ¿qué pasó? Debido a lo que se fue creciendo el valor de la tierra en Estados Unidos y el valor de las hipotecas, pues la gente ya no pudo seguir pagando. ¿Y qué hace usted cuando no puede pagar? Pues devuelve esa vaina y sigue su vida, porque si no usted se muere de la preocupación y de la angustia tratando de pagar algo que es verdaderamente impagable. Entonces, eso prácticamente derivó en esa crisis. Esa innovación financiera, los famosos CDS, derivaron en la crisis financiera del 2008. ¿Por qué? Porque las hipotecas se empiezan a deteriorar en el 2006. Durante 2 años el precio se dispara, se crean todos esos CDS y las entidades aseguradoras se vuelven locas como si no hubiera mañana a aprobarle todas los CDS que creaban los bancos y empiezan a quedar mal los clientes, a no cubrir sus obligaciones hipotecarias, los bancos a cobrarle a las aseguradoras entran en quiebra, los bancos ya no tienen cómo recaudar recursos, se empiezan a quebrar y es ahí cuando le toca al gobierno decir, "Ey, ey, ey, cálmense, tranquilos, aquí estoy yo con la plata de todos mis contribuyentes, yo vengo a rescatarlos, mis amigos, sector financiero". Y ese fue el problemita. Entonces, acá, mire, en 1999 pasó una cosa similar, una burbuja inmobiliaria que revienta en Berlín. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería irse a invertir en infraestructura, en bienes inmuebles en Berlín, porque Berlín estaba todavía destruido. Entonces vieron ahí una oportunidad de negocio y se formó una burbuja. ¿Ok? Este señor, Wolfgang Ropp, no pudo crear controles, no pudo frenar esa burbuja y pues esto ya para la década, para el año 2000, empieza a haber preocupación sobre las potenciales pérdidas del portafolio inmobiliario del banco, pero pocos realmente calculan la inmensa magnitud del problema. Así llegamos al 2001, en febrero del 2001, para principios del año, digamos que las sospechas de crisis ya eran bastante fuertes. El problema digamos que salió a la luz cuando el BGB pospuso su junta de accionistas y admitió no poder completar sus informes de cuenta del año 2000 debido a las continuas investigaciones e incertidumbres sobre el riesgo de sus portafolios de propiedades. Es decir, ahí ya salió la alerta. Ya el gobierno se dio cuenta de que algo había mal y empieza a investigar al BGB. ¿Listo? Así es como en marzo del 2001 el banco pospone la reunión de accionistas e informe de fin de año revelando su estado de crisis absoluta. En mayo del 2001, el Senado de Berlín garantiza su respaldo al banco por miedo a que éste sea clausurado por las entidades reguladoras. Entonces, mire cómo el gobierno mismo, el gobierno es alcahueta, ¿sí? Vaya a ver si usted le queda mal a un banco, a ver si el gobierno le dice, ay, venga, papito, yo le presto la plata, yo pago por usted, tranquilo. Nunca, eso nunca va a pasar. Pero con el sistema financiero, donde están los más ricos, a ellos sí los ayuda. Entonces, son cosas que uno jamás va a entender. Ya en septiembre de 2001, Berlín inyecta 1,75 billones de euros en capital nuevo al banco para poder asegurar su futuro. Entonces, mire, si se dio cuenta que estaba quedando mal, que ese banco podría llegar a caer en crisis. ¿Y qué pasa? Que la crisis de un banco tiene un efecto dominó. Se lleva por delante aseguradoras, reaseguradoras, otros bancos, unos bancos más pequeños, otros de otros países, y se genera una gran crisis. Para evitar ese efecto dominó, el gobierno dice, tranquilo, tome la platica y no se preocupe, le inyecta ese dinero como si no hubiera ningún problema. ¿Ok? Y eso está mal, ¿sí? Porque los vuelve sinvergüenzas. Pero bueno, el mismo presidente Wolfgang Ropp, desde el año 97, acá en noviembre del 2001, renunció. Y el banco planea sacar a 4.000 empleados, es decir, la cuarta parte de su personal. Ya en diciembre de 2001, digamos que surge ese escándalo político y digamos que ese escándalo político se destapa por la mala gestión de riesgo del banco, ¿sí? El Senado de Berlín
se vio obligado a declarar que respaldaría al BGB, pero no fue suficiente para evitar el rompimiento de la gran coalición de los demócratas que conformaban el gobierno. Es decir, en el interior del Senado hubo una pelea, porque unos estaban a favor de salvar al banco y otros decían, no, de malas, que se hunda. Eso no es problema nuestro, no tenemos por qué invertir recursos del contribuyente en un banco que a la larga era público, pero que por mala gestión tenemos que rescatarlo. Finalmente, el BGB reportó sus números oficiales del año 2000 hasta julio del 2001. Y en esa época, ¿qué hizo? Ahí fue cuando reveló pérdidas por 1.65 billones de euros y guardando otros 2 billones como provisión para pérdidas de portafolio de propiedades. Y ahí en ese momento fue cuando el presidente Wolfgang Ropf reconoció la mala gestión de información y riesgos en el banco y más adelante, ¿qué hizo? Tuvo que renunciar. El banco obviamente relegó, o sea, sacó a 4.000 empleados y el gobierno de Berlín, ¿qué tuvo que hacer? Inyectarle capital nuevo a ese banco público e instaurar un escudo de riesgo para cubrir gran parte de las cargas del banco. Sin la intervención del Estado, esa hubiese sido la peor crisis de la historia de la posguerra en Alemania. Imagínense el, el impacto que tenía esa crisis. Luego, ya por allá en el año 2002, entidades norteamericanas y europeas empiezan a cotizar por el 81% del BGB manejado por el gobierno de Berlín. Ya cambia de administración, le inyectan nuevo capital, ya vuelve otra vez como a mejorar su imagen, llegan entidades extranjeras, quieren empezar a aportar dentro de ese mismo banco y cambia la imagen del banco de nuevo. Se restaura, vuelve y se sale adelante y de esa manera vuelve a, digamos que se rescató un banco público en Alemania. Increíble que eso pueda pasar en Alemania, pero les reitero, allá también hay corrupción, allá también hay problemas como el que acabamos de ver, ¿sí? Falta de implementación de riesgos, mire lo que lleva. Casi un banco quiebra, casi un banco es capaz de desatar la peor crisis después de la posguerra en una potencia mundial como lo era Alemania. ¿Ok? No sé qué preguntas tengan, qué inquietudes les queda frente al tema. Muy ladrilluda la clase. No, mira que se durmieron. Profe, Dime. prácticamente todo digamos, toda esta quiebra del banco, todos estos problemas se dieron fue por no mirar los riesgos que se presentaron desde el inicio digamos, como de la situación, ¿no? O Sí, sea, no, básicamente, sí, perdón. nadie como que le prestaba atención, pues porque siendo un banco y siendo, pues digamos, como el más grande en el país o algo así, entonces como que nadie le prestaba atención a eso, ¿no? Exacto. Y además es que, imagínate, eh, también el inconveniente era que el banco se empezó a enfocar solamente en tema hipotecario, ¿sí? Entonces dijo, no, pues yo me voy para Berlín, la Alemania destruida, la Alemania que potencialmente podemos empezar a reconstruir y vamos a meternos de lleno a eso. Como que también fue falta de visión poder diversificar esas inversiones y todo lo canalizó bajo un solo producto financiero, que eran las hipotecas. Obviamente, una hipoteca tiene un riesgo alto. Bueno, un riesgo alto en la medida en la que no se exhurta el debido proceso al momento de adjudicar ese título. Entonces, cuando usted no tiene los debidos controles, cuando usted no evalúa bien los riesgos a los que se puede ver abocado, pues es fácil que cometa este tipo de errores. Vuelvo y les digo, lo cometió Estados Unidos con su sistema financiero, que únicamente en esa época Barack Obama dejó que quebrara Lehman Brothers. Fue el único que no ayudó, pero al resto de bancos le tuvo que inyectar dinero. ¿Sí? Si no, la crisis hubiera sido peor. Y el verdadero coletazo de la crisis lo sufrió Inglaterra, lo sufrió España, ¿sí? Los países que más entidades aseguradoras le compraban los famosos CDS a esa banca
a esa banca norteamericana. Entonces, esa realmente fue la gran crisis del año 2008, pero acá en Alemania estaba pasando lo mismo. Estas personas se dedicaron solamente a tratar de irse por una sola línea de negocio, cuando un banco lo que tiene que hacer es diversificar. Si usted no diversifica su portafolio de inversiones, por eso se dice en temas financieros que usted no puede tener todos los huevos en la misma canasta. Usted tiene que separarlos. ¿Por qué? Porque el día que se le caiga la canasta, pues se le van a romper todos los huevos. Entonces, si usted los tiene distribuidos, el día que se le caiga una canasta, pues no le va a doler tanto porque los otros huevos los tiene protegidos. ¿Ok? Entonces, ese fue como el máximo pecado que cometió el presidente de ese banco y pues que a la larga le tocó. Yo creo que el gobierno alemán se vio impulsado, se vio obligado a salvar ese banco porque era un banco público. No sé si lo hubiera hecho con un banco privado. Además que sí lo hubiera hecho, porque como les digo, el hecho de que un banco quiebre desata un temor generalizado en todo el sector financiero. Entonces, eso es más el pánico que se puede llegar a generar y con el ánimo de calmar ese pánico y de calmar las aguas, los gobiernos que hacen le dan toda la plata a esos bancos para que se tranquilicen y puedan salir del problema. ¿Ok? Pero vean, hasta en los países más organizados, como dicen las mamás, se cuecen habas. ¿Ok? Entonces, pues nada, muchachos, les agradezco mucho la asistencia. Gracias por haberse quedado hasta el final. Y pues nada, nos vemos dentro de 8 días, ¿les parece? Listo, Sí, gracias, profe. profe. Bueno, Gracias, profe. Listo, muchas no, a ustedes, muchas gracias. Cuídense Listo, mucho. profe, feliz noche. Gracias, profe. Nos Gracias, lo vemos. mismo. Que estén bien. Descansen. Gracias.